Y sobre todo bienvenidos a esta primera edición de Friends of Talent del otoño. No es la primera vez que estamos aquí, todo lo contrario, pero la verdad es que nos sentimos como la primera vez o peor que la primera vez, porque nos pueden los nervios, porque nos pueden las emociones y sobre todo porque a mí me pueden las ganas de callarme y que sean los protagonistas de Friends of Talent los que empiecen a hablar en este fantástico escenario de Fundación Telefónica, Espacio Fundación Telefónica. Bueno, la verdad es que voy a hacer un breve paréntesis. Me llamo Sonsoles, soy periodista y tengo todavía 34 años. Digo todavía y añado menos mal, porque es que en este foro solo vienen treintañeros, a veces incluso veinteañeros, insultantemente jóvenes, pero siempre cargados de talento. Esa es la mezcla explosiva que nos encanta en Fundación Telefónica y en este espacio. Mezcla de jóvenes con talento que nos demuestran que se puede salir adelante, que se puede tener una idea, se puede tener un proyecto, se puede arriesgar a cambio de todo o a veces a cambio de nada. Son historias las que recogemos aquí en este espacio que queremos compartir con todos vosotros en esta tarde. A los que habéis venido, muchas gracias por estar aquí. Saludamos también a los que están vía streaming. Hola, ¿qué tal? Estamos también en Twitter con el hashtag Friends of Talent y la verdad es que en el espacio de Fundación Telefónica son un poco obsesivos, pero ¿sabéis por qué? Porque quieren que nada de lo que aquí se diga caiga en saco roto. Queremos difundir, divulgar todo lo que aquí digan Rodrigo Cortés y Andrés Barba y por eso os animamos a que utilizando el hashtag Friends of Talent contéis lo que se está contando aquí esta tarde. Bueno, no me quiero enrollar mucho más. Queremos también deciros que tenemos una red liberada de wifi para que os conectéis. Es la red visitantes y con una clave que es talentos. Ahí podéis conectaros, tuitear, que hagáis también de Friends of Talent un gran evento esta tarde. E insisto, no me voy a enrollar mucho más y vamos a dar ya la bienvenida a Andrés Barba y Rodrigo Cortés. Me quedo preparado. Derecha, izquierda, como quieras. No sé, aquí. Vale. Rodrigo. Creo que sí, la que quedaba, ¿no? Sí. Él ha elegido, ¿eh? O sea, que aquí no hay nada especialmente prediseñado. Bueno, Rodrigo Cortés, seguro que lo conocéis, es el director ahora de Luces Rojas, pero lo ha sido también de Enterrado y su primera peli Concursante, que nos encantó, de eso han pasado ya algunos años, pero es un tipo muy completo, un hombre que empezó haciendo cortos, 15 días, fantástico. Vas bien. Y luego él dice que el cine acaba en la sala de montaje, que no empieza con el guión, continúa rodando la peli y termina en la sala de montaje. Bueno, de todo eso nos vas a hablar hoy, porque además te han dicho que es de la generación del do it yourself, lo cual resulta bastante estimulante en estos tiempos que corren. Andrés Barba, de esa generación de la transición del 75, jovencísimo. ¿Y por qué no de do it yourself? Yo también... Tú también, pero déjame, ¿eh? Bueno, sí. Bueno, efectivamente, él también es de la generación del do it yourself. La verdad es que yo creo que todos los creadores lo son un poco, sí. Al final. Andrés en el año 2001 publica una fantástica novela con la que es finalista del premio Herralde, La hermana de Katia, y a partir de ahí, por cierto, Hermana de Katia, el libro adaptado al cine. Aquí hay algún punto en común, aunque no tengáis nada que ver en realidad. Lo hemos conseguido. Andrés no ha dejado de crecer desde entonces. ¿A cuántos idiomas se han traducido tus libros? Unos 10, hombre. Bueno, y además considerado una de las, iba a decir de las promesas, pero no, querido, tú ya estás súper consolidado en el panorama literario y es un placer tenerlos hoy aquí a los dos. ¿Os conocíais de algo? No, me temo que no. La próxima vez ya no podremos decir lo mismo, pero nos hemos conocido hace 5 minutos. Bueno, pues fantástico. Sí. Vamos a empezar ya, que se nos echa luego el tiempo encima y me echan la bronca. Jefe del vídeo, dale el play para que empecemos a escuchar a Andrés y a Rodrigo. Yo creo que saber mirar es saber pensar. Básicamente, qué es lo que tiene que hacer un escritor, ¿no? O el talento literario, yo creo que consiste en eso, en saber pensar. Eso no significa que un escritor tenga que ser necesariamente un intelectual, cosa que no creo en absoluto, ni que tenga que saber opinar de todo lo opinable, cosa que cree todo el mundo en este país, ¿no? Que los escritores tienen que opinar de todo,
y que saber de todo y que sus opiniones son válidas, que es todavía más temible, ¿no? Pero sí es una persona que tiene que saber pensar, en el sentido de que tiene que saber desplegar las cosas, ¿no? Tiene que saber desplegarlas siendo fiel a su realidad, siendo fiel a la realidad del tema que está contando. No sé lo que es el talento, es un instinto, imagino, que algunos tienen para percibir qué es lo que hay que hacer a la hora de resolver un determinado problema, y una capacidad, imagino, para ir a veces contra el sentido común o para tener clara una decisión en un mundo de múltiples decisiones posibles. La verdad es que no tengo ni idea de lo que es, lo cual demuestra con toda probabilidad que yo no lo tengo. Te lo agradezco mucho. Bueno, Andrés, tú también lo tienes. Los dos sois dos creadores con un talento excepcional y sobre todo probablemente de ese talento, o gracias a vuestro talento, ahora podemos ver tu trabajo, Rodrigo, y leer tu trabajo, Andrés. La primera pregunta, ¿hay éxito sin talento? En mi opinión, la realidad demuestra que sí. De hecho, a menudo es una característica que estorba. Se habla mucho del talento, en realidad ni siquiera somos casi nadie capaces de definirlo bien, y es una característica que sin duda, a pesar de lo que he dicho, no es un obstáculo probablemente, pero hacen falta muchas otras, una de ellas el carácter, por ejemplo, y un determinado tipo de método, y en fin, no deberíamos tampoco sacralizarlo demasiado ni convertirlo en una especie de entidad divina autosuficiente. Andrés. Sí, hombre, yo creo lo mismo. O sea, yo creo que sobre todo, quiero decir que determinar la calidad de algo solo porque tiene un éxito atronador es como muy insensato desde el punto de vista artístico, ¿no? En general, o sea, quiero decir que sobre todo las cosas más arriesgadas y más agresivas y más personales, precisamente porque son arriesgadas, agresivas y personales, suelen pasar más desapercibidas o crear más desaprobación y más descontento a su alrededor. Así que yo diría más bien que el éxito es síntoma de que debemos sospechar, ¿no? Por lo menos, ¿no? O sea, o un éxito unánime, ¿no? Un éxito, una aclamación unánime es un síntoma para sospechar inmediatamente de ese objeto, ¿no? Puede ocurrir que sea una gran obra de arte, pero no es lo normal, ¿no? Luego, evidentemente, con el paso del tiempo, ahí ya sí hay un consenso y hay piezas como de una gran validez artística que ya se ha consensuado históricamente que son unas obras maestras, ¿no? Pero por lo general, cuando nace una obra maestra, es insultada. Eso es como lo normal, ¿no? A lo largo de la historia de la humanidad ha sido así, ¿no? ¿Cómo habéis conseguido hacer de vuestra cualidad innata de crear un medio de vida? O dicho de forma más cercana, ¿cómo habéis conseguido vivir del cine, Rodrigo, y vivir de la literatura, Andrés? Es complicado porque no hay un plan maestro detrás de todo eso. Pues entonces no tenemos nada de qué hablar, ¿eh? Me parece muy bien. Doy por lo tanto la palabra. No, pero contadnos cómo empezasteis y cómo asumisteis el riesgo de apostar por la creación, que es tan intangible en un momento dado, ¿no? Sobre todo en los comienzos. Claro, no creo que una primera decisión sea tan autoconsciente. No creo que estés montando a caballo camino de Damasco y una luz te deslumbre y te tire al suelo. No funciona así. Obviamente empiezas al otro lado de la línea, disfrutando de determinadas películas y seguramente Andrés leyendo sin parar. Y llega un momento en que te imaginas poco a poco, de una forma muy natural, en el otro lado de la línea el número suficiente de veces como para ir desdibujándola y borrándola. Y antes de que te des cuenta te lo planteas, porque lo cierto es que al principio, cuando yo pensaba en el director de cine como oficio, me parecía equiparable al de astronauta, es decir, sabes que existen, sabes que están ahí fuera, pero no hay ningún camino viable para llegar ahí. Poco a poco esa barrera mental se va desdibujando, pero es muy complicado saber cómo sucede. Al final es como cuando uno ve las biografías de alguien o la lista de títulos en el IMDb o la lista de novelas publicadas y da la sensación de que todo eso es una especie de camino inevitable y lineal, y lo cierto es que lo que sucede de verdad está entre esos títulos, está en esos huecos. Es complicado contestarlo con esa velocidad.
Claro, literariamente hablar de talento y de como originalidad y tal son como términos muy románticos que en realidad han llegado a la historia de la literatura muy recientemente, ¿no? O sea, por ejemplo, la originalidad como virtud literaria es relativamente reciente, es de finales del siglo XVIII, ¿no? Por poner un caso. Luego, por otro lado, el talento literario necesita un periodo de tiempo muy largo para desarrollarse y para formarse. Que en escribir una novela uno tarda, por lo general, a no ser que sea Superman, un año, ¿no? Por lo menos, ¿no? Y es un proceso muy largo, muy penoso y muy solitario, ¿no? Y no puedes enseñarle un texto a nadie hasta que no está muy cerrado, pues no puedes decirle, bueno, esto es así, luego el resto, imagínate que te hago, no sé qué, ¿no? No se puede, ¿no? Tienes que cerrar los textos y tienes que cerrarlos en soledad, ¿no? Es muy divertido, por ejemplo, ver cómo el cine ha intentado enseñar cómo era el talento literario, un escritor escribiendo, ¿no? Porque la gente tiene la necesidad de ver a un tío como... Pues yo recuerdo la más ridícula de las películas, que era Shakespeare enamorado, ¿no? Y escribía Romeo y Julieta, ¿no? Que parecía que le había entrado un rayo por el culo, ¿no? Escribía sin tachar, ¿no? Directamente Romeo y Julieta, ¿no? Y yo creo que todavía la gente tiene esa visión como muy romántica de un escritor que es como atravesado por un rayo de Zeus y escribe una cosa que le supera a sí mismo y tal, ¿no? En ese sentido, como que somos unos nietos macarrónicos de un romanticismo un poco delirante, en ese sentido, ¿no? Cuando en realidad un escritor se parece mucho más a un señor que está como en soledad, generalmente fumando muchísimo y generalmente bebiendo muchísimo también, ¿no? Solo en una habitación y que no puede enseñar un texto hasta que lleva 1 año y medio viviendo Dios sabe cómo, ¿no? Para enseñárselo a alguien, ¿no? Y a saber si le ha salido bien, porque a lo mejor después de 1 año y medio totalmente entregado te ha salido muy mal, que puede ocurrir, y de hecho ocurre mucho, ¿no? O sea que es difícil exponer el talento literario en unos términos que resulten como muy seductores desde el punto de vista visual, porque no lo es en realidad, ¿no? Otra cosa es que evidentemente la gente que amamos la literatura concibamos la magia de otra manera, ¿no? Evidentemente un creador, una persona que está escribiendo una novela tiene unos momentos de euforia interna con respecto a tu historia, ¿no? En soledad, muy emocionantes y muy intensos, ¿no? Pero también muy difíciles de comunicar, porque lo que se ve desde fuera no es precisamente romántico, es un tío como en babuchas, con barba de 6 días, y no sé, es un poco así, ¿no? O sea que... Tú también lo vives de esa manera tan íntima, no sé si con cigarrillos o con alcohol, pero en cualquier caso, cuando escribes un guión, ¿es también ese proceso de apartarse del mundo para crear? Es muy similar la fase inicial. El rodaje es otra historia porque por definición es una guerra con 100 y pico personas en una batalla diaria que es muy dura incluso físicamente, pero la parte inicial en la gestación del guión es muy similar. En lo personal, primero necesito sentir un impulso poderoso para explorar un determinado mundo o sentimiento o historia o desarrollar una idea. Y esa primera parte es de investigación o de documentación para sentirme un poco más listo y para que me dé la impresión de que tengo una idea tangible y física de ese mundo. Poco a poco voy desarrollando los personajes que considero que son adecuados para llevar adelante esa historia, y todo sucede a la vez, tratando de dotarles de determinadas contradicciones psicológicas y de determinada tridimensionalidad. Poco a poco los vas conociendo y empiezan a manifestarse de una manera que hace que cuando los relaciones sucedan cosas de una forma muy orgánica. No diré esa cursilada de que toman vida por sí solos, porque para bien o para mal eres tú el que tira de los hilos, pero sí que hay cosas que resultan muy lógicas y orgánicas. Y esa parte de escritura es en el fondo de las más placenteras, porque sucede en soledad, hay momentos muy duros y efectivamente, como comenta también él, hay momentos de mucha euforia cuando se desarrollan determinadas soluciones. Y en lo personal sospecho que si alguien me filmara escribiendo muchas veces, vería una especie de enajenado, de estúpido, poniendo en ocasiones hasta las caras de los personajes que está desarrollando. No sé si a ti te sucede, pero yo en ocasiones a la hora de desarrollar diálogos, dado que surgen de una determinada emoción,
me di cuenta de que en cierta manera necesito sentir esa emoción y ser ese personaje durante un instante y luego ser el otro. Y de alguna manera te transformas hasta físicamente o así te cazas de vez en cuando. Evidentemente no te observas constantemente. Y la parte de rodaje es completamente distinta. Eso es una guerra, no hay un solo lugar para el placer. No creo recordar haber disfrutado un solo día de rodaje nunca. Y el placer regresa en el montaje, que vuelve a ser una labor muy solitaria, en la que si fumaría tanto como tú describes, o en todo caso pararía de vez en cuando para darme placer, y vuelves a tener el tiempo y el espacio para desarrollar esa labor creativa. Insisto que el rodaje tiene unas reglas propias muy diferentes. Rodrigo, para ti hacer enterrado, dijiste en una ocasión, y si parece que leo, es que estoy leyendo, la motivación era hacer algo con enterrado, era hacer algo que nadie había hecho. Cada uno con su lenguaje, tú con tus pelis, tú con tus libros. ¿Hay formas de cambiar o de contar las historias de otra manera, o está ya todo dicho en cada uno en vuestras respectivas o con vuestros respectivos lenguajes? Una vez hecho enterrado, ¿qué más se puede hacer? Y en literatura, ¿dónde se puede? No digo que no. Oye, Luces Rojas es fantástica y os la recomendamos encarecidamente, y más ahora que va a salir en DVD el 12 de noviembre estará ya, ¿no? Me encantaría conocer la fecha exacta en noviembre. Yo sí la conozco. En noviembre. 12 de noviembre podéis comprar Luces Rojas en DVD, pero bueno, en cualquier caso ya está en plataformas donde la podéis alquilar, la última película de Rodrigo. Bueno, en cualquier caso, ¿está todo inventado a la hora de contar historias? Espero que no, porque eso nos haría absolutamente prescindibles, que es probablemente lo que somos. Hay un número finito, imagino, de argumentos, o por lo menos de arquetipos que sostengan determinadas argumentaciones, pero evidentemente hay formas distintas de desarrollarlos. Por otro lado, el hacerlo de forma distinta o inédita o original no debería ser tampoco un objetivo en sí mismo, como si fuera una especie de quimera necesariamente perseguible. Al final, detrás de todo eso hay una superficialidad muchas veces grande, hay una especie de demanda de ser aturdido y estimulado constantemente, y es como: dame algo completamente nuevo, dámelo rápido, y una vez lo haya fagocitado, dame algo completamente distinto, y lo quiero ya, y si no me lo das tú, me lo dará otro. Y eso impide muchas veces otro trabajo de profundización en determinadas cosas. Yo creo que solo hay dos géneros en cine, en literatura, en música, en cocina, que es en el caso del cine, las películas buenas y las malas. Personalmente me gustan ejemplos de las dos, y cada una de ellas después se pueden vertebrar en múltiples maneras. Algunas de ellas son solamente continuadoras de determinadas tradiciones y otras radicalmente inéditas, pero no debería ser un objetivo en sí mismo. David es un señor, Andrés es un señor que dice que hay David preguntas. Es otro señor. Sí, seguro que tenemos por aquí muchos Davides, pero Andrés es de los que cree que hay preguntas almorranas y lo llama así. Entonces no sé si esta es una de ellas, pero en cualquier caso sí nos gustaría saber si, bueno, en la literatura hay otra forma de contar las cosas. Bueno, yo creo Borges estaba muy fino con que siempre estaba muy fino con estas cosas. Decía que todas las historias habían sido contadas en dos historias: la de un hombre que regresa a su casa y la de un señor que muere en una cruz, ¿no? Dice, bueno, que más o menos que en esos dos relatos estaban incluidos todos los relatos. Es muy posible que todos los relatos estén contados ya. Quiere decir que son como las variaciones. Yo recuerdo cuando yo escribí un ensayo sobre pornografía con un amigo, y es muy divertido ver cómo la pornografía nace y muere casi inmediatamente, ¿no? Porque en el primer corto pornográfico ya están todas las imágenes pornográficas contenidas, ¿no? Porque las posibilidades del cuerpo humano son limitadas también, ¿no? Entonces, bueno, ya estaban todas en un corto de 20 minutos, la pornografía nació y tocó techo, ¿no? Entonces, en cierto sentido, si concibiéramos el mundo literario como un mundo de historias sin más, pues sería como ponernos un traje de buzo para meternos en una bañera o algo así, ¿no? Porque efectivamente las historias son muy limitadas, ¿no? Pero yo, por ejemplo, os digo ahora: una mujer engaña a su marido. Ese es el argumento de mi novela. Pues es el argumento de Madame Bovary, de La Regenta, de Ana Karenina, y de 8 millones de novelas espantosas también, ¿no? Y nada dignas de recuerdo, ¿no? O sea, que quiere decir que con un mismo argumento se pueden hacer variaciones múltiples, evidentemente, ¿no? Sobre los temas, y de hecho los temas que más nos interesan, o los temas que no dejan de interesarnos nunca, son temas repetidos, evidentemente, ¿no?
Nosotros no nos cansamos, por ejemplo, nunca de mirar un rostro. Y un rostro que es algo que siempre despierta nuestro interés, es algo compuesto por 2 ojos, una nariz y una boca, ¿no? Salvo excepciones que hay gente que tiene, o le falta algo, ¿no? Pero en general eso es un rostro, y un rostro nunca nos deja de interesar, ¿no? Siempre queremos ver un rostro, siempre nos gusta mirar impunemente un rostro, y de hecho cuando estamos enamorados lo más halagador o lo más interesante es estudiar un rostro de cerca impunemente, ¿no? Es quizá uno de los privilegios del enamorado, ¿no? Poder estudiar el rostro de tu amada sin que nadie te llame al orden, ¿no? Como en el metro, ¿no? Pues quiero decir que en ese sentido la literatura es muy parecida, ¿no? O sea, la literatura habla del cine igual, ¿no? O sea, en el sentido narrativo de la palabra, evidentemente todas las historias han sido contadas ya. El cine es un arte un poco más joven, evidentemente, y yo creo que todavía está explorando muchas vías, ¿no? Hay muchas vías abiertas todavía para el cine. La literatura, llevamos haciendo literatura casi tantos años como llevamos de civilización humana, ¿no? Y en ese sentido pues es difícil, francamente, que nos quede algo por hacer, ¿no? Pero eso no significa que nos hayamos cansado de hacer lo mismo, ¿no? O que nos quede algo por hacer sea un inconveniente para la literatura. No es en absoluto un inconveniente. ¿Alguna vez os ha rondado o os ronda todavía la posibilidad del fracaso? Claro. ¿Y cómo se lidia el fracaso? Muy de cerca. Claro, volvemos a entrar, debe ser eso que llamabas como preguntas almorrana, ¿no? Sí. Porque al final o se definen en titulares o requieren una profundización para la que no hay demasiado tiempo, pero el éxito tiene una definición generalmente un poco desviada, en mi opinión, y en lo personal considero exitoso aquel resultado que se adecua a los apriorismos que pusiste ahí, es decir, en la medida en que ese resultado se parezca a lo que tú querías hacer con eso, que hayas conseguido expresarte de una determinada manera o hayas conseguido que incluso eso formalmente responda a unos determinados objetivos. Todo lo que no sea eso es un determinado tipo de fracaso que, sin embargo, de forma accidental te puede llevar a otras formas de éxito. Pero el fracaso es constante en realidad y no hay ninguna forma de tener dominio sobre eso ni de tener control sobre eso. Es más, el único modo de garantizarte un fracaso es tratar de gestar un éxito de forma autoconsciente. Porque en ese momento, cuando tengas un primer monstruo creado, empezarás a limar todo tipo de aristas, tratando de asegurarte de que no le molesten a nadie. Y llegará un momento en que todo esto esté tan erosionado que acabarás con una especie de esfera impersonal que no guste a nadie. Tomes cualquier tipo de decisión que tomes, a alguien le va a parecer mal, cualquiera que sea. Y si tomas la opuesta, complacerás quizá a alguien y decepcionarás a todos los demás. Así que deberíamos partir casi de la seguridad del fracaso para poder crear de forma impune, que es la única manera de poder hacer determinadas cosas. Creo que te toca. Yo suscribo absolutamente todo lo dicho hasta el momento. Y luego, por otro, se podría añadir quizá como un tipo de fracaso que se podría clasificar como el fracaso de la torta del casar o algo así, ¿no? Es como un tío está intentando hacer un queso, no le sale, pero le sale la torta del casar, claro, de repente, ¿no? El accidente. Que es un queso como que se le ha pochado por dentro y tal, pero está como muy bueno. En su fracaso quizá es más interesante que su triunfo, ¿no? O sea, que si hubiesen cumplido las expectativas del queso, pues habría sido un queso manchego de mierda normal, y le ha salido la torta del casar, que es un queso único y maravilloso y que ahora todos devoramos y tal. Pues eso ocurre mucho cuando uno se sumerge como en un proceso creativo, ¿no? O sea, uno tiene una idea inicial generalmente muy distinta de lo que acaba haciendo finalmente, porque como ya sabéis todos, porque es casi un tópico, la historia se va modificando a medida que uno se va metiendo en harina y tal, pero por lo general ocurre también una cosa que es, yo creo que mucho más interesante del fracaso, que es el fracaso de la torta del casar. Como que de repente uno se da la vuelta
y descubre que ha hecho una cosa que no sabía que la había hecho, ¿no? Básicamente, ¿no? Que ha trabajado desde la intuición pura, que yo creo que es el terreno más maravilloso, ¿no? para crear. O sea, hay un momento en el que a uno, de alguna manera, y aquí ya sí, a lo mejor entra cierto romanticismo por mi parte, uno de alguna manera hace una cosa que no sabía que había hecho, ¿no? Y se da cuenta después, ¿no? A mí me ha ocurrido, yo soy muy poco amigo de releer mis cosas porque me da como mucho asco y tal, pero me da mucho asco como las personas que miran mucho sus cosas después, no sé, pero leyendo hace poco una cosa mía de hace muchos años dije, ¿y esto por qué? Yo esto no lo sabía. Recuerdo que pensé, ¿no? Está hablando como una persona muy mayor y dice no sé qué cosa que siente sobre su mujer, y digo, bueno, yo cuando escribí esto, yo esto no lo sabía. No lo sabía. Yo sé que no sabía eso a esa edad y lo escribí. Eso es interesante, ¿no? O sea, de repente estás como creando desde la intuición, ¿no? Me imagino que en el cine ocurrirá igual, ¿no? Muchas veces, ¿no? O no sé, ¿qué más añadir? Sí, la respuesta de repente sí. algo, En todo más, caso, ¿no? porcentualmente las posibilidades de fracasar en algo son todas. Sí. Y en cine las garantías de éxito son nulas y completas improbabilidades estadísticas. Dado que hagas lo que hagas, es decir, dado que tanto si haces como lo que quieres hacer, como si obedeces, las posibilidades de éxito son mínimas y muy similares a cero, al menos haz solo aquello en lo que creas, que todo aquello que no guste de lo que has hecho sea al menos culpa tuya. Para ser director de cine o escritor, para formarse en vuestras respectivas profesiones, ¿podemos quedarnos en España o creéis que España es de esos países con 3 salidas por tierra, mar y aire? Mujer, al final en el aeropuerto van a poner el último que apague la luz. No, de hecho, puedes hacer lo que quieras. Es decir, para mí nunca ha sido importante en lo personal dónde haces algo, sino qué haces y cómo lo haces. Y a partir de ahí, cada vez que se plantean opciones, luego siempre está la tentación de mandar las opciones a la guerra, convirtiéndola en opciones maximalistas, y es entonces que hay que hacer esto o esto, y se pelean las dos opciones y al final gana una. No, hay que quedarse en España, sin duda, o hay que irse. Hay que hacer lo que quieres hacer donde sea posible hacerlo, y esto cambia constantemente como lo hace la realidad. Incluso en mi caso personal, al fin y al cabo, mi experiencia aún es limitada, incluso en películas con vocación internacional como Buried, con actores de allá o Luces Rojas, se han hecho aquí, se han hecho en casa, manteniendo el control creativo y trabajando con el cuartel general aquí establecido. Pero no es una opción anti-Hollywood, sencillamente es la que hemos encontrado para poder desarrollar estos trabajos con un determinado control, con un control creativo personal. Pero muchas de mis películas favoritas se han hecho en otras partes, o en la India, o se van a hacer dentro de 2 años en un barrio miserable. No, seguramente no. Pero no hay una respuesta, insisto, maximalista. En todo caso, alguien debería quedarse, ¿no? Nosotros nos vamos a quedar, no os preocupéis. Andrés, en tu caso... Bueno, no, desde el punto de vista literario da bastante igual, pero en realidad. ¿Se puede aprender a crear? Porque tú eres de los que dices que la Universidad Complutense habría directamente que quemarla. Sí, pero eso se sabe, ¿no? Eso... eso es conocido, ¿no? O sea, pero para escribir... No, pero la Universidad Complutense en realidad es es un problema de la universidad española en general, no la Complutense, pobrecita mía, o sea, da igual. Son todas las públicas, es una universidad un poco funcionarial, muy vieja, ¿no? Es un desastre absoluto. Entonces no sé muy bien, casi no sé ni insultarla, o sea, me falta, es tanto lo que se podría decir que Oye, que nos están escuchando muchos jóvenes en edad iba a decir de criar, pero no, de estudiar. Pero claro, en realidad la literatura, yo creo que lo bueno de la literatura es que uno puede acceder desde cualquier lugar de las humanidades, ¿no? En mi caso fue más desde la filosofía que desde ningún otro lugar, ¿no? Pues ya estudiante de filosofía, pero se puede acceder desde cualquier lugar en realidad, ¿no? Y sobre todo se puede acceder solo, ¿no? Sobre todo es que es un oficio muy solitario, por eso
Por eso, no sé, puedes ir a cualquier lugar. Bueno, en cualquier caso es verdad eso que dicen ahora de que las oportunidades hay que salir a buscarlas, que ya no o te mueves o te mueven. Rodrigo, ¿tú? Siempre es así. Las posibilidades hay que generarlas de alguna manera y odiaría sonar como un libro de autoayuda. Pero de alguna manera tu única posibilidad de desarrollo pasa por la responsabilidad personal. Entonces tienes que responsabilizarte absolutamente de ti mismo, responsabilizarte de tus decisiones y hacerte cargo de lo que eres y de lo que quieres hacer. No tienes mucha gente a la que culpar. Al final las circunstancias de tu entorno son variables y dependen de tantas cosas que ni siquiera merece demasiado la pena pensar en ello. Insisto, al final no puedes hacer mucho más que mirar el tablero y ver cuál es tu mejor jugada con las fichas que tienes. Pero en general, tratar de cambiar el tablero es como poner tu energía en un lugar equivocado y en general estéril. Yo no sé, o sea, yo no sabría qué decir, la verdad. Porque es que el mundo literario, lo que tienes que hacer es encerrarte en una habitación y escribir una novela. Bueno, pero Entonces, ¿cuánta gente se encierra en una habitación a escribir novelas? Muchas, hay mucho loco. Porque por ahí. probablemente... No. En serio, muchísimo. Pero seguramente hay aquí muchos jóvenes que os están mirando con ojos de deseo, porque probablemente quieran ser directores de cine. Ojalá que quien te oyera, ¿no? Ojalá, sí. Esperemos que sí, para eso hemos venido. No, pero estoy segura que hay mucha gente o jóvenes que dicen, es que a mí me encantaría ser director de cine o me encantaría ser escritor y dedicarme a la literatura y no pueden, o no llegan, o lo han intentado y no lo han conseguido. ¿Qué receta les daríais? Y lo siento si es una pregunta almorrana, pero quiero que deis algo, por lo menos algún ingrediente a la receta de cada uno. Pero ¿te imaginas que hubiera una receta? ¿Te imaginas que de verdad pudiéramos contestar una fórmula ahora mismo y dijéramos el número de cucharadas necesarias y en media hora existiera la fórmula para hacerlo cuando ni siquiera nosotros la conocemos, ni siquiera tenemos la conciencia de haber llegado a ningún sitio? Hazlo, es decir, si quieres hacer, hazlo. Es como, ¿qué me cuentas? ¿A mí qué me cuentas? Hazlo. Hombre, a lo mejor se puede dar algún consejo, ¿no? Bueno, lo sé. Todo tuyo. Pero quiero decir, aparte del hazlo, que evidentemente es el único consejo que se puede dar, yo me imagino que en el mundo del cine también, como puedes dar algún tip y tal, para que la gente no se pegue cabezazos contra un muro, ¿no? O sea, quiero decir, ¿qué hace uno? ¿Escribe un guión y lo manda a una productora así sin más? Claro, sí, lo puedo hacer. ¿Y qué va a pasar? Nada. Claro. Sí. Nada. Y alguien dirá, no, pues yo sé de uno claro, una no cajera existe. que vino un productor y la convirtió en estrella. Sí, claro, tienes ejemplos que refrendan casi cualquier teoría que se te ocurra sostener. Claro. Pero en realidad tú estudias la vida de 25 escritores distintos y cada uno ha tenido un proceso completamente diverso. Al final el proceso es interno. En lo personal no contemples otra posibilidad que eso, pero claro, eso en sí mismo también es muy suicida para según qué gente, porque también hace falta un determinado grado de aterrizaje en la realidad. Tú, una persona, en un momento dado puedes darte cuenta de que no tiene realmente ningún tipo de talento, que no ha sido facultado para hacer algo, que no se le ha llamado por ese camino, como esta gente que ves que va a los castings de Operación Triunfo y dices, pero no tienes amigos, nadie te ha dicho que no deberías hacer eso delante de los demás. Y aún así siguen adelante, y aquí sería bonito decir, tú a pesar de todo sigue, no sería muy sensato. Pero en fin, al final hace falta una determinada ubicación, el que la pueda tener la tendrá, y una constancia a prueba de bomba, porque al final, en lo personal, lo que sí que creo es que uno acaba, si hace las cosas de determinada manera responsable, en el lugar donde su esfuerzo le amerita de alguna manera. Nunca es un plazo corto y siempre hay que juzgarlo con el tiempo. Lo que sucede en el acto es otra cosa. Necesita mucho más tiempo para ser valorado, pero yo creo que al final la gente acaba donde su mérito personal o su capacidad de esfuerzo le sitúa. Claro, hay una cosa que es verdad, que es como que parece que la felicidad depende de tener el talento para hacer una cosa, ¿no? Y como si no tienes talento para, qué sé, componer sinfonías, pues Dios mío, eres un infeliz. Pues no, pues evidentemente no. O sea, si uno no tiene talento para hacer nada, puede ser más feliz que alguien que tiene talento. De hecho, tener talento para hacer algo, por lo general, suele ser un impedimento para la felicidad, porque
como todo talento, implica como un número de responsabilidades que uno tiene como que asumir, tanto si abandona su talento como si lo pone en funcionamiento, ¿no? Y en cuanto a la literatura, yo creo que sí se podría dar algún consejo, ¿no? O sea, para la gente que empieza y ya tiene como algún texto y tal. Yo creo que un consejo muy evidente es que nadie envíe nada a una editorial, porque nadie lee nada en las editoriales, ¿no? Nunca, ¿no? O sea, enviar un texto en una editorial sin más. Bueno, pues sí, efectivamente hubo alguien hace 30 años que publicó una novela en Tusquets así, pero no ha vuelto a ocurrir, ¿no? No ha vuelto a ocurrir porque no es la vía y la gente piensa que eso es la vía. Y se invierte mucha energía y mucha ilusión en enviar textos y en recibir negativas, en las que pues uno pues puede acabar como muy entristecido, sin motivo y tal. No se envían textos a las editoriales. Es un consejo que os doy desde aquí, esta mesita redonda con bolas. No enviéis textos, ¿no? Otra cosa que sí se podría hacer es decir, bueno, una persona que no ha publicado nunca un libro y que quiere publicar un libro en una editorial, lo mejor que puede hacer es presentarse a un concurso. Hay concursos fantásticos, publicados por editoriales muy competentes. Entonces yo recomendaría investigar un poquito qué premios, que son mucho más limpios de lo que dice la tradición, porque claro, luego está esta cosa de los premios, ya se saben los premios, ¿no? Y luego no, los premios son muy limpios, ¿no? Incluso premios que uno podría... El Planeta no, evidentemente, ¿no? Pero eso también se sabe, o sea, quiero decir que no... Pero hay premios muy limpios, en general los premios son limpios, ¿no? Y hay algunos que los publican editoriales muy competentes y es una vía muy fácil, ¿no?, de entrada. Y otro pequeño consejo, los cuentos, no escribáis cuentos. Porque es muy difícil que una editorial publique cuentos porque no los vende. Entonces, si os llamáis Raymond Carver, pues sí, escribid cuentos, pero si no os llamáis Raymond Carver, no empecéis escribiendo cuentos porque es muy difícil entrar para un autor totalmente desconocido en una editorial pues, con un libro de relatos, ¿no? He dicho 3 tonterías, pero os he evitado mucha infelicidad, creo. O sea, parece que no, pero luego decir, bueno, gracias Andrés, así mirando a la luna y tal. Oye, para que tengáis más sentido de la responsabilidad de lo que estáis diciendo, que sepáis que somos ya trending topic en Madrid, con lo cual todas estas... iba a decir una barbaridad, pero no, todos estos consejos... Es la barbaridad, seremos trending topic en España. Pero a lo mejor no vuelvo. Bueno, vamos a ver, en cualquier caso, las recetas han estado muy bien. Veis como si escarbáis un poco en vuestra propia experiencia. Hay cosas que se pueden decir a los jóvenes. ¿Tienes algún problema con el micrófono? Sí, se me ha caído y no sé cómo ponerlo. Guillermo, Fernando, alguien que... bueno, si un director de cine. Ahí está. Y ahora esto, que no vuele. Ahí está, ya está. Como Madonna. No, pero os decía también que vosotros sois jóvenes autónomos, sin seguridad social, sin derecho a paro. Por aquí ha pasado gente que decía que por este mismo escenario... Al paro siempre tienes derecho, ¿eh? Bueno, sí, derecho a cobrarlo, efectivamente. Bueno, era por acortarlo. ¿Creéis que hay que desacralizar un poco, que la juventud tiene que desacralizar todos esos conceptos asociados a la propia evolución del ser humano? Porque todos estamos un poco programados para lo mismo, ¿no? Nacemos, crecemos, nos enamoramos o no, pero vamos a la universidad y luego un trabajo, un empleo, una nómina, en fin. ¿Creéis que hay que desacralizar todo eso? Que quizá llega el momento con esta crisis tan tremenda de inventarnos un nuevo contrato social. Mira, yo creo que pertenecemos a una generación muy mala para analizar el mundo de forma sensata, porque pertenecemos a una generación en la que no ha pasado fundamentalmente nada. Es decir, somos bastante más blandos que nuestros padres, que a su vez son más blandos que nuestros abuelos. Entonces nosotros hemos nacido y crecido viviendo de forma absolutamente natural que el camino lógico y casi inevitable es mejorar y progresar. Que vas primero a primero de GB, luego a segundo, luego a tercero, ya lo de GB sonará siglo XVIII. Ahora es la ESO. Y luego vas a BUP, y luego vas a la universidad, y después te casas, y luego tienes perro, y luego una casa, y luego otra casa en un pueblo de Segovia, y luego un coche, y luego ya tienes otro coche, y das por hecho que con 60 años, pues en una progresión geométrica, llevas a un sitio merecido desde que naciste. Y
Y nos estamos dando ahora de bruces con la realidad porque de repente no es así. Esa progresión con la que naturalmente hemos crecido, de repente está sujeta a otras variables, completamente discutibles, por supuesto. Pero claro, mucha gente muy cercana a nosotros, los que vivieron justo antes que nosotros, han vivido guerras. Es algo que, de hecho, lo que hemos vivido nosotros en la historia del hombre es una auténtica aberración estadística. No ha sucedido jamás. Es muy extraño esta línea de progreso merecido. No sé por qué estoy diciendo todo esto. No recuerdo cuál era tu pregunta. A ver, no te preocupes, si esto pasa mucho. La vida convencional. Si la vida convencional, si hay que romper con la vida convencional, si hay que arriesgarse, si hay que decir, mira, que no quiero la nómina, que prefiero mi sueño, si hay que perseguir el sueño, aunque rompa lo establecido. Sobre todo tienes que hacer lo que tienes que hacer, insisto, en cualesquiera que sean las circunstancias. Entonces, lo único que tengo claro que no sirve es llorar. Me refiero física, concretamente. No sirve, no funciona, no es útil, no a ningún nivel. Así que al final nuevamente toca responsabilizarse de cualquiera de las maneras. Así que considerar que el mundo debe ser de según qué manera y luchar absolutamente por esas estructuras, si somos honestos, incluso ahora, con esta crisis famosa con mayúsculas que estamos viviendo, cuando estamos hablando de dónde venimos y que de aquellos barros llegaron estos lodos, honestamente la gente lo único que desea, lo que internamente desea, es volver a aquello que teníamos hace 10 años. En el fondo lo que todo el mundo quiere es que las cosas sean como hace 10 años. Y el mundo nunca es como hace 10 años, porque tiene la engorrosa facultad de avanzar constantemente por el espacio. Hablo del planeta, por supuesto. Yo no estoy de acuerdo contigo en una cosa que has dicho. Yo creo que no estoy de acuerdo contigo en que nuestra generación sea más blanda que la de nuestros padres o que la de nuestros abuelos. Yo creo que de hecho en cierta medida es más dura. Que desde un punto de vista que generalmente no se analiza, porque lo que dices tú es cierto, no hemos vivido ninguna guerra, no hemos tenido ningún dictador, ningún enemigo de la democracia, nadie nos ha pisado con una bota de acero en la cabeza y tal, pero bueno, eso al fin y al cabo son cosas que cuando las estás viviendo tampoco son para tanto, francamente. No es que yo las haya vivido, pero en realidad no tener un enemigo claro es una cosa que genera más inquietud de la que resuelve, ¿no? Y a lo mejor haber tenido un enemigo claro resolvía más cosas que desarticulaba, ¿no? En el sentido de que nosotros hemos tenido que dar un sentido a nuestra vida o a nuestro devenir de una manera mucho más reflexionada, intensa y mucho antes, ¿no? Y hemos dejado de ser ingenuos mucho antes. Nos han regalado un mundo sin dioses y sin nada en que creer, cosa que también nos ha desarticulado. Quiero decir, hemos tenido que resolver internamente una cosa que nos ha hecho más mayores más pronto, en cierto sentido, ¿no? O sea, yo creo que esta generación vuestra, que es, yo creo que 10 años menor que nosotros, más por las caras que veo, pues es incluso peor todavía, serán más duros que nosotros en cierto sentido, ¿no? Porque tienen a eso añadido una crisis económica de un tamaño global, ¿no? O sea, que yo creo que no, que yo creo que nuestros abuelos en cierto sentido eran internamente más blandos, aunque de un aspecto más rudo y parecía que se podía confiar más en ellos, yo creo que no. Eso por un lado, pero sí, quiero decir pero vamos, que esta cosa de fenestrar nuestra generación no me parece bien. No, creo que somos también una generación que tiene sus méritos muy ganados a pulso, ¿no? Y con respecto a lo convencional, quiero decir que en literatura lo bueno es que tú puedes llevar una vida muy convencional y ser un genio, o sea que ha sido el caso, ¿no? Kafka no pudo llevar una vida más convencional. Si la llevaba un poco más convencional, desaparecía, se convertía en mesa camilla, ¿no? O sea, era espantoso, ¿no? Y sin embargo es probablemente el genio del siglo XX más incontestable, ¿no? Una persona que ni siquiera quiso publicar su obra, ¿no? O sea, quiere decir que en literatura da igual, en realidad lo único que importa, o sea, externamente uno puede llevar la vida que quiera, ¿no? Porque lo que no tiene que ser convencional son sus textos, evidentemente, ¿no? No sé si ya has sucumbido a... Tú, Andrés. Yo. Si has sucumbido a las redes sociales, porque hasta hace poco no tenías Twitter, no sé si tienes ya cuenta allí, Rodrigo, sí.
Esto en cualquier caso es un cambio desde luego generacional total, pero ¿hasta qué punto cambia la relación del creador con sus espectadores en el caso de Rodrigo, lectores en el caso de Andrés? ¿Hasta qué punto os puede llegar a influir? En tu caso no sé si ya estás metido en el mundo de Internet activamente, quiero decir, pero ¿hasta qué punto cambia el trabajo del creador? O si le hacéis caso, porque a lo mejor no vivís de Twitter. Yo solo tengo cuenta en Twitter, no tengo Facebook ni tengo otras plataformas, y mi única vocación con mi cuenta en Twitter es que sea radicalmente inútil a todos los niveles. No creo en eso como una forma de contacto con el espectador o como una forma de promoción. Y en ese sentido incluso no creo que el creador deba exponerse más de la cuenta, porque entonces averiguan inmediatamente que no tienes ningún interés. Y es mucho más interesante que aún no lo sepan, que te puedan inventar como les apetezca. En lo personal la uso casi como un saco inútil de greguerías o una forma de poder decir cualquier parida que no quiera escuchar el que esté cerca de mí en ese momento. Es muy parecido a tener una viñeta en un periódico, y de hecho procuro que nada tenga que ver con la actualidad y que nada tenga que ver ni siquiera con lo que estoy haciendo profesionalmente. Es imposible saber si estoy metido en algún tipo de fregado leyendo la cuenta. Andrés, ¿usas Twitter o definitivamente no? Claro, eso es una pregunta en el mundo literario casi de rigor, porque evidentemente hay y es ultra legítimo además entrar en el mundo de Internet con todas las armas de la literatura, porque lo permite y además promueve como un intercambio que antes no era tan real ni tan posible, como es el mundo del blog en el caso de la literatura, ¿no? Que es un caso muy, muy evidente, ¿no? Y hay muchos escritores de mi generación que están muy activamente colaborando en blogs y participando en ellos y generándolos, y son fantásticos, y los sigo con asiduidad, y no soy ningún troglodita informático, y lo utilizo mucho para trabajar también y todo, ¿no? Eso por un lado. Luego, por otro lado, veo como que el mundo de redes sociales, que creo que es por ahí donde iba la pregunta, yo tengo una relación un poco no muy clara con ese mundo, ¿no? O sea, yo al principio entré en Facebook y tal, como supongo que como muy ingenuamente uno entra como en un lugar donde hay como un canal de comunicación con otras personas y que tú utilizas un poco no sé, un poco a ciegas, ¿no? Porque tampoco sabes relacionarte con ese medio, vas aprendiendo poco a poco y bueno, entonces de repente como que uno se descubre como francamente haciendo unas cosas un poco peculiares, ¿no? En Facebook, por ejemplo, ¿no? Que es lo que tuve yo, ¿no? Yo recuerdo que me encontré con una tipa que había insistido mucho en ser amiga mía, ¿no? De repente, pues la tarde anterior había estado viendo sus fotos, unas vacaciones en Algete, no sé, estaba como en una piscina con un bikini blanco enano, yo estuve viendo ahí todas las fotos, ¿no? Y me la encontré por casualidad esa noche, o el mismo día que ya había visto sus fotos, y dije, sí, estaba viendo tus fotos de Algete, de la piscina. Se está viendo mis fotos. Es una cosa como, de repente le enfadó muchísimo. Digo, bueno, ¿qué está pasando, no? Entonces de repente, como que, de repente Facebook me interesó mucho como lugar, ¿no? No solo por eso, porque, bueno, gracias a Facebook, evidentemente, todos los que están aquí han ligado gracias a Facebook y tal, y Facebook era como un arma erótica como muy interesante, y uno como que podía entrar directamente sabiendo un nombre sin más, podía entrar en contacto con una persona y tal. Yo creo que ha sobrevivido gracias básicamente a eso, Facebook, me parece a mí, Twitter es distinto, porque Twitter, o sea, se ha demostrado ser un auténtico revulsivo social y genera una capacidad de reunión de personas tan inmediata que es muy interesante, ¿no? Pero Facebook de repente dije, ¿qué me pasa, no? O sea, cuando entro en Facebook, ¿no? Porque yo no me reconocía en ciertas cosas, ¿no? Yo soy un poco guarrillo, reconozco, pero no tanto, ¿no? O sea, y tenía como comportamientos un poco de gente que da un poco de miedo, ¿no? O sea, entonces decía, bueno, en realidad, ¿por qué me pasa esto? ¿Porque yo soy un perverso mental o porque estoy de repente inmerso en un canal
que hace que yo me comporte de manera natural, que naturaliza algunas de mis perversiones. Yo creo que en realidad tiene más que ver con eso, ¿no? La perversión máxima, como siempre, es la intimidad ajena, ¿no? Esencialmente. Todos estamos ávidos de intimidad ajena, ¿no? Y en cierto sentido, como Facebook ha sido diseñado por un adolescente cargado de complejos, con una enorme dificultad para relacionarse con las mujeres, con un coeficiente intelectual superior a la media y está diseñado para ese cerebro. Eso es lo interesante de Facebook, ¿no? Entras en un canal que ha sido diseñado para una persona con muchos complejos. Entonces, aunque tú no tengas esos complejos, los adquieres. Es interesante esto, ¿no? Es interesante, ¿no? Porque cosas que uno habría hecho con mucha naturalidad las hace de una manera perversa, no se sabe por qué. Y entonces de repente yo dije, llegó un momento en el que me cansé mucho de no reconocerme, básicamente, ¿no? De no reconocer mi comportamiento en la red, ¿no? Que generalmente lo reconozco, o sea, quiere decir que no es que sea bipolar ni nada, no, o sea, yo generalmente hago cosas que bueno, las hago yo, ¿no? Pero ahí de repente, pues tenía la sensación de que no era tanto mi voluntad, aunque mi voluntad intervenía, como una especie como de error del canal, por decirlo así, ¿no? Como el canal yo estaba sobre una superficie enjabonada que me hacía resbalar, aunque yo no quisiera, hacia un lugar, ¿no? Que era el lugar como del complejo, del enroscamiento mental, del espiar las fotos en bikini de la piscina de Algete y de esas cosas, ¿no? O sea, que yo no deseaba hacer, ¿no? O que sí deseo hacer, pero las hago más frontalmente en la vida real, ¿no? Y eso es todo lo que tengo que decir sobre esto. No habíamos escuchado nada tan brillante sobre Facebook en los últimos 4 Friends of Talent. En cualquier caso, por aquí sí que ha pasado gente que ha dicho que Internet está lleno de talentos y no solo de piratas. Y sí queríamos preguntaros cómo convivís aparte que con la amiga de Getafe, con la piratería. ¿Cómo convivimos con mucha naturalidad? Es complicado porque es un terreno abonado que también responde a algo cultural. Hay incluso países en los que está tan al alcance de la mano como lo está aquí y se consume mucho menos de esa manera porque sencillamente hay gente a la que no le parece bien hacer determinadas cosas. Pero el mundo es como es, por otro lado. Es muy fácil nuevamente tratar de buscar posiciones frontales y maximizarlas, convirtiendo a la gente en delincuentes y en defensores de... Y en general, una vez más, cuando uno analiza estos pretendidos bandos y nos los inventáramos así con honestidad, lo que hay detrás nunca es eso. Lo que hay detrás siempre es un impulso muy natural de hacer lo que a uno le apetece y mejor le viene, y luego racionalizarlo. Es decir, yo lo que quiero de verdad es ver una película gratis, porque es mucho mejor verla gratis que con 8 euros. Algo muy razonable, por otro lado, es un impulso perfectamente comprensible. Pero como no es fácil sostener esto, pues lo que decimos es, nos quieren cerrar Internet o... Por otro lado, la gente que está en el otro lado también se pone no sé qué tipo de túnicas blancas y dan lecciones de moral y usan un determinado discurso. Pero en realidad lo que tú quieres es ganar más dinero del que ganas, mercadeando con algo. Y no trato de darle una connotación negativa ni siquiera a esta palabra. Lo que querrías realmente, honestamente, es que todo el mundo, si fuera posible, incluso que se viera obligado a usar lo que tú tienes o a consumir lo que tú tienes y a pagar lo que a ti te apeteciera por ello. Como no puedes decir eso, lo que estás diciendo es que hay que proteger los derechos del creador, del consumidor, del autor, etcétera, etcétera, cuando en realidad ni siquiera es esa la guerra que está librándose, la del derecho de autor, sino otra completamente distinta. Así que al final, como seres humanos que somos tan radicalmente deshonestos en la asunción de nuestras propias motivaciones que ni siquiera se puede hablar de forma responsable y de forma profunda sobre nada de esto, porque constantemente estamos enmascarando impulsos muy primarios con racionalizaciones muy complejas y muy alambicadas.
Yo suscribo hasta la última coma de esto. Además me parece excelentemente bien expuesto, ¿no? No es normal tampoco lo también expuesto. ¿Es verdad? No, porque es verdad que como que en general uno como hace un poco de demagogia con este tema casi siempre, ¿no? Es verdad que también el mundo de la literatura está muy protegido en ese sentido todavía, porque el libro digital va a ser de una entrada muy lenta, también porque los propios editores españoles yo creo que lo están boicoteando un poco, porque les interesa precisamente que entre el libro digital y porque, no sé. Pero, no sé, a mí cuando me han pirateado un libro me ha hecho mucha ilusión. Es que me piratearon un libro, una edición pirata, ¿no? De un libro, me hizo como muchísimo, me hizo una ilusión loca, recuerdo, sí, en México, una edición pirata de un libro. Yo cuando salió en Alquiler Concursante, lo primero que hice fue meterme en el iDonkey, que es lo que había entonces, para asegurarme de que estaba, porque claro, era una garantía de que existías, por lo menos, y además bajármelo para ver si era una buena calidad, por lo menos, si alguien lo veía, iba a ser un ripeo bien hecho. No estaba mal. Bueno, muchas gracias. Damos por concluido la primera parte del ciclo. Y ahora sois vosotros los que podéis preguntar a Andrés y a Rodrigo. No os cortéis. Este foro es absolutamente democrático. Bueno, toda la democracia que pueda aportar una pelota que yo tiro y que quien la coja pregunta. Así que, a ver, ala oeste, centro, por aquí a la derecha. Te la quedas, ¿eh? No hace falta que la devuelvas. Sí. Un momentito que te van a dar un... ¿Qué tal? Bueno, encantado de conoceros. Yo soy un admirador tuyo, me encantaron tus películas de Variety y Luces Rojas. Es un honor poder saludarte. Gracias. Quería preguntaros, mira, por ejemplo, a Andrés primero. Hace un tiempo... por tanto, le voy a preguntar a Andrés. Claro. Te admiro tanto que no te voy a preguntar nada. Ahora después. Me parece todo tan bien que le voy a decir a él algún par de cosas. Perdón. No, está bien. Mira, quería preguntarte, hace un tiempo vi un concurso, antes has mencionado el tema de los concursos en literatura, un concurso sobre microblogging en Twitter. El concurso consistía en hacer un microrelato de 140 caracteres. Yo quería preguntarte, bajo tu punto de vista, si consideras que es honesto, viable artísticamente, hacer un microrelato con 140 caracteres. Es una inmoralidad. Hay microrelatos maravillosos, algunos muy célebres, ¿no? Monterroso tiene un microrelato que es probablemente el microrelato más famoso de la historia, que dice sencillamente: y cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. Ese es el cuento, ¿no? Y es un verdadero cuento esa frase, ¿no? Es un auténtico cuento, un cuento canónico, se podría decir, ¿no? Existe el microrelato como género, lo que pasa es que es un género más complejo de lo que la gente cree. Yo estuve de jurado en un concurso de microrelato y la gente lo que mandaba era chistes. Claro, porque decía, bueno, pues es que esto es un chiste, no es un microrelato. Pues es que a lo mejor un chiste también puede ser un microrelato. Pues también, a lo mejor, no sé. Es difícil, o sea, casi todo eran o greguerías, o twitters, ¿no? O tweets, o... No sabe muy bien qué era. Hay algunos tweets que son auténticos relatos también, ¿no? Sí, yo creo que el microrelato es un género que a mí nunca me ha apasionado mucho, eso es la verdad, también. Porque me pasa un poco lo que a ti, que no sé, que digo, bueno, cada día algo más, ¿no? O sea, Muchas gracias. es un género que acaba como siempre muy cerca de la ocurrencia o del chiste. Pero bueno, hay gente que le gusta mucho. ¿Quieres preguntarle a Rodrigo o no? Sí. No, Mira, quería preguntarte, en Luces Rojas, es que, a ver, perdón, voy para atrás. Antes has comentado que cuando estabas escribiendo un guión visualizabas al personaje, te metías dentro y un poco vivías sus emociones y un poco lo creabas, por así decirlo. A la hora de rodar, incluso a la hora de hacer el casting, ¿hasta qué punto la idea que tú tienes de un personaje se ve reflejado luego en el actor? ¿Hasta qué punto es
artificial, digamos, ese personaje que está en tu cabeza, convertirlo en un ser humano, o hasta qué punto encaja perfectamente en la idea que tú tenías? Bueno, pues depende del caso y la circunstancia, como casi siempre, pero si me pongo muy pesado con esto, al final reviento el coloquio. Tú imaginas de una forma muy vívida a los personajes, pero sobre todo sus psicologías, por decirlo de alguna manera, una determinada energía interna que estás buscando. Al final el 80% de la dirección de actores en el fondo es elegir bien y estar seguro de que trabajas con alguien completamente adecuado y que encierra dentro esa energía que puede ser labrada de forma adecuada, porque si no estás constantemente luchando contra corriente y al final como mucho puedes conseguir no descarrilar, pero no la magia que solo surge de salir de determinada zona segura. En ocasiones incluso tienes físicos muy claros, pero de repente en determinadas pruebas, audiciones, alguien que no responde en absoluto a esa fisiología, sin embargo sí encierra ese carácter o ese espíritu, trato de no ponerme más cursi de lo necesario, y consigue llevarlo a un terreno que es equivalente de algún modo, es decir, que se relaciona con el resto de personajes de una forma equivalentemente útil y eficaz, o que puede ser incluso más interesante por inesperada o por menos obvia, porque se sale más de determinados arquetipos inconscientes. Así que procuras tratar de defender de una forma muy precisa una idea, es decir, no tratas de buscar solo nombres, sino actores adecuados para ese personaje, porque lo que estrenas es una película y no un póster, pero por otro lado te mantienes muy alerta y muy despierto para poder reaccionar en tiempo real a lo que la realidad te depare. Están diciendo en Twitter que tienes que tener Twitter. Sí, lo estás viendo, ¿no? Deberías, en mayúscula, además. Deberías tener Twitter. Sí. Bueno, más preguntas. Sí, sí. La pregunta es para Rodrigo. Hablabas antes de una línea que vas borrando poco a poco hacia la imagen esta de director, el sueño de poder ser director de cine en tu caso. Bueno, sí será tu sueño. ¿Qué tipo de, qué películas o qué directores o qué ha hecho que para ti se haya ido borrando esa línea, se haya ido desapareciendo? Si bien tiene mucho que ver con todo lo que he ido maldigiriendo a lo largo del tiempo, empezando por Harold Lloyd, recuerdo cuando era pequeño, y Buster Keaton, y sin duda Hitchcock, que es uno de los directores que más me hicieron reaccionar de forma consciente ante el elemento de la dirección y pensar que había alguien detrás de eso que estaba viendo, organizando las cosas de forma consciente. Eso que sucede en la adolescencia, cuando uno de alguna manera de forma más clara acaba de configurarse, fue Scorsese. Cuando vi la primera película que yo vi, no la primera de Scorsese, sino la primera que yo vi de Scorsese, El color del dinero, en cine, algo sucedió en mi cerebro. No sabía definirlo, pero yo veía que aquello era más cine que lo que hacían otros. Aún no tenía herramientas para articularlo, ni para vertebrarlo, pero veía que había una naturaleza violenta, intrínsecamente cinematográfica, que era el resultado de una colisión de planos, y que convertía al qué en el cómo y al cómo en el qué. Después vi After Hours, me volvió completamente loco, y ahí es cuando empecé a explorarlo, Toro Salvaje, etcétera. Y hasta que vi Goodfellas, y Goodfellas directamente supone un antes y un después en mi vida como espectador o como futuro creador. Fue algo así como enfrentarte a la Biblia y a una... Probablemente sea la película más influyente para mí y para probablemente toda una generación de directores en las últimas 2 décadas. ¿Preguntas? ¿Por aquí alguien? Vamos a empezar a pasar las de Twitter, porque está... ¿Qué pasa? Pues no paran de preguntar, quieren saber cómo superáis el bloqueo, si el éxito ata o da libertad, en fin. Es tu turno. Hola, soy David. Hola David, esto es como Alcohólicos Anónimos. Pero yo no tengo muchos problemas. Los dos, en cierta manera, no, sois contadores de historias. ¿Habéis pensado alguna vez que tú, Rodrigo, de los libros, o tú, Andrés, de las películas, que es más complejo el otro que lo que hacéis vosotros?
Me he explicado bien. Yo por definición pienso lo menos posible y entre otras cosas en eso, e incluso esas comparaciones que se hacen constantemente de me gustó más el libro que la película, más la película que el libro, que es algo que normalmente dice alguien que ha leído un libro por primera vez y lo quiere dejar claro o algo así. Me interesa poco porque me parece como comparar una canción con una escultura o una obra pictórica con una película. Al final lo difícil siempre es hacer lo que sea bien. Sí. Bueno, yo creo que es verdad que uno siempre, sobre todo cuando ya empieza como a dominar un poquito su terreno, siempre tiene como curiosidad por otros terrenos, ¿no? Y yo participé en una adaptación que se hizo de una novela mía al cine y fue un gran descubrimiento, pero yo soy muy amante del cine y he escrito mucho sobre cine también, y cine clásico y sobre todo cine de autor y bueno, entonces tenía como mucha curiosidad por participar en todo el proceso, y además era un proceso como muy divertido porque uno acaba también muy cansado de trabajar solo, y el mundo del cine en ese sentido es muy divertido porque todo se hace con alguien más, ¿no? Incluso el guión, es difícil encontrar un guión que haya sido escrito por una sola persona, ¿no? O sea, los guiones son muy comentados, hasta el acto de escribir es un acto como muy comentado con otra persona, se escribe siempre hablando, un director es una persona que esencialmente, bueno, ya no sé para qué estoy hablando pero yo creo que es una persona que esencialmente tiene que saber comunicar a los demás lo que desea, ¿no? Y creo que eso es como una virtud muy fundamental, o sea, son gente que se tiene que comunicar con otras personas, decirle lo que quieren, convencer a un productor de que eso es lo mejor que se puede hacer en el mundo y no otra cosa, cuando eso es lo que quieres hacer tú y no otra cosa, ¿no? Entonces como que todo eso no existe en el mundo de la literatura, ¿no? En el mundo de la literatura tú estás solo en un cuarto escribiendo. Y eso es muy envidiable para mí porque bueno, hace que te relaciones con la gente, ¿no? Y en el mundo de la literatura solo te puedes relacionar con alguien cuando has terminado un texto, que generalmente es después de un año, y generalmente estás ya un poco mal de la cabeza cuando lo has terminado, ¿no? Estás como... Y ahí ya sí que puedes comunicarte un poco con alguien, pero también es un diálogo un poco complejo, ¿no? Porque claro, tú le das un texto que has estado trabajando durante un año y medio a una persona, y tienes que tener el espíritu muy abierto para escuchar ciertas cosas, ¿no? Porque por lo general cualquier cosa que te digan ya la has pensado tú. O sea, es muy raro que alguien te diga algo que no hayas pensado, sobre todo aunque sea por una cuestión de tiempo. Tú llevas un año y medio pensando en eso y la otra persona lleva 5 horas de lectura y con suerte una más que ha tomado notas, ¿no? Entonces, por lo general, nadie te dice nada que no hayas pensado. Es verdad que te lo pueden decir, que te pueden exponer cosas que no habías pensado en esos términos, ¿no? O te pueden dar a entender que hay cosas que tú pensabas que no tenían tanta importancia y sí la tienen, ¿no? Y efectivamente hay una cuestión ya no solo del mundo del cine o de la literatura, sino en general, que es que uno necesita interlocutores válidos, ¿no? O sea, por eso no hay nada más preciado que lo que decía Rodrigo antes, ¿no? Esta persona no tiene un amigo, ¿no? Pues un amigo con el que puedas charlar de igual a igual, ¿no? Sobre tu trabajo, que confíes en su criterio, y claro, cuando tienes esas personas que son como tus joyitas, ¿no? O sea, y comentas tu trabajo con ellos como abiertamente y dispuestos a ser heridos y a que la persona te diga cosas como que tampoco quieres oír muy bien, aunque sospechas y tal. En general yo creo que un artista, si es más o menos solvente, se da cuenta de lo que está mal en su trabajo, ¿no? Preguntan en Twitter, @CarlosBrandt, ¿cómo evitáis el ruido de personas tóxicas, aquellas que no aportan y solo hablan de lo difícil que está todo? Bueno, a lo mejor en el caso de Andrés, como no sale, porque está ahí metido en el despacho escribiendo, pero ¿cómo se evita todo eso? ¿O cómo os aisláis de partículas negativas que están constantemente diciendo que tus pelis serán pirateadas, tú no te preocupes que también, y no te hará tanta gracia ni tanta emoción? Al final esto de las personas tóxicas vuelve a sonar al libro de autoayuda, pero al final mantenerte al margen de eso es tan sencillo como desearlo, porque para ser influido en todo eso emocionalmente necesitas una voluntariedad indiscutible, necesitas desear meter la cabeza ahí
y explorar todo eso. Lo que tratas de recordar es de que ahí fuera siempre hay viento y que a veces parece soplar a favor y a veces parece soplar en contra, pero debes recordar las razones por las que haces lo que haces y mantener tu centro. Una vez eso sucede, más allá de ese círculo de seguridad del que estaba hablando Andrés, todo lo demás en el fondo es ruido, y entre eso tiene que ver también todo lo que son loas o todo lo que son excesivos entusiasmos. Deben acabar convirtiéndose también en ruido de algún modo. Andrés, veo que... Yo, sí, veo como que todo el mundo se ríe porque hay algo que A ver. Bueno, pues... ¿Cómo? Porque a Sigourney Weaver se le dobla la cuchara en esa escena que se queda además... Es un poco intrigante, ¿no? Cuando está dando vueltas a la taza de té. ¿Está Guillermo por aquí? Yo si yo fuera... Te iba a dar pelota, ¿eh? Pero bueno, vía Twitter. Si yo fuera Guille tirado y quisiera averiguar esto, probablemente me compraría el Blu-ray en la edición especial. Tiene un booklet y muchos extras. Al final, muchas de las cosas que suceden en la película son para que te las preguntes. ¿Te das por contestado? Le había prometido a este chico de camiseta medio verde y azul... ¡Uy! ¿Y cómo se lo habías prometido? Porque no hemos visto nada. Sí. Eso para que hagas una peli con luces rojas. Muy bien. Hola, mi pregunta es para los dos. Para Rodrigo en el momento más de... Oye, no pensarás que estaba preparado, ¿no? No. Pues, ¿verdad que levantaste la mano? No, sí. Aquí ¿Y no hay cómo truco. te lo prometí? Es un acto... No, ¿Cómo le se dije, Es muy expresiva, nos miramos pero- fijamente y le dije luego. Vale. Aclarado. Una vez aclarado esto, sigamos adelante. En el proceso de crear un personaje y un argumento, Juanjo Millás dice que cuando él hace una novela, él crea un personaje que le atrae, que le parece interesante y lo deja que le pasen las cosas. O sea, que no tiene un argumento creado, sino que se deja llevar por los personajes hasta donde les lleven. Eso se puede hacer eso es válido en literatura y desde luego en cine, que es como mucho más... Está como mucho más pegado a una serie de normas más estrictas. Sí. No, has inspirado de una forma tan Lo que pasa es convincente. que hemos aspirado al mismo tiempo. Lo sé. Para responder. Sí, pero hemos aspirado a la vez, pero ahora ya no recuerdo lo que quería decir. No, en realidad yo creo que en literatura, en cine es distinto porque yo creo que tienes que tener una cosa muy armada. Tienes que trabajar con un guión cerrado, puedes improvisar y tal, pero que si no puedes decirle a un productor, vamos a ver qué nos sale aquí con la cámara y tal. Pero en literatura yo creo que no hay o no existe, o sería un escritor muy enloquecido y una persona muy mala y muy peligrosa, alguien que diseñara una novela entera y la escribiera entera como la ha diseñado. O sea, sería yo creo que una persona como muy loca tendría que ser, ¿no? Lo general, lo normal es que uno haga lo que dice Juanjo Millás, ¿no? Que es como trabajas con algo que ya te interesa de entrada, ¿no? O sea, trabajas como esto, como nos decían en el colegio, con campos semánticos, tal, ¿no? O sea, trabajas con algo que te interesa, ¿no? Por ejemplo, la infidelidad, te interesa la infidelidad, ¿no? Como tema, ¿no? Generalmente es un poco así, ¿no? O sea, a veces es que dices, oh, qué personaje más maravilloso se me ha ocurrido y tal. Puede ocurrir, pero yo creo que tampoco ocurre muchas veces. O sea, en general lo que ocurre es que husmeas algo que te interesa generalmente porque no lo tienes tú muy resuelto. Esa es la verdad, ¿no? O sea, hay algo que te inquieta, que te intriga por ahí y empiezas como a husmear y dices... hay un texto de Henry James en un libro muy bonito de House of Fiction que traduje yo, por eso lo recuerdo también, donde él explica más o menos que si existe un talento narrativo sería un talento como una persona que despliega un papel, ¿no? O sea, donde de repente un tema es como una pelotita de papel, ¿no? Donde una persona con talento hace que el tema quede bien desplegado en todas sus posibilidades y variantes o es puesto de una manera como elocuente, ¿no? Que sería más o menos como saber colocar la cámara en un lugar específico este es el lugar donde teníamos que mirar todo esto, ¿no? O este es el personaje más apropiado para describir
lo que es tener celos de tu pareja, por poner un caso, ¿no? Y generalmente yo, al menos yo creo, y la inmensa mayoría de los escritores, y yo trabajamos así, como de esa manera en la que, bueno, uno husmea un tema, ¿no? Y se va como desplegando a veces con más eficacia si estás más ocurrente y otras con más dificultad y te lías más y tardas más, pero es así básicamente, yo creo. En el cine es parecido, pero hay algo que has mencionado que es interesante. Cuando hablas de esa especie de normas férreas, estoy creo que hablando al aire estás ahí. Esa especie de normas férreas que últimamente se han convertido, en mi opinión, en una especie de tiranía. Con el paso del tiempo se ha ido creando una especie de técnica del guión cinematográfico con los gurús correspondientes de la estructura, que hace que se vayan escribiendo con una suerte de plantilla, al parecer comprada en las tiendas de los aeropuertos. Y eso hace que incluso cuando un guión, sea cual sea su interés, no responde a esa plantilla, determinadas decisiones sean percibidas inconscientemente incluso como errores. Porque todo tiene que nacer de una determinada manera que se resuelve después siguiendo una serie de actos y convenciones con giros dramáticos, etcétera, etcétera. Es bastante lamentable en ese sentido. La literatura es más libre y el cine potencialmente también lo es. E imagino que como esto es pendular, llegará un momento en que también se rompa. Pero al final, cuando la gente habla de un guión perfecto, está pensando en algo como Buscando a Nemo, por ejemplo. Cuando, por ejemplo, una película que está bien, no estoy utilizándola como una especie de epítome de la maldad, pero un guión imperfecto sería Taxi Driver. Y, en fin, dejo que tú mismo juzgues. Yo tengo una pregunta para Rodrigo. ¿Puedo preguntarle? Sí, debes. Yo creo que es que me parece muy interesante lo que estás diciendo, como que el cine está teniendo como una deriva hacia lo convencional. El cine como, además en todas sus variantes, como que incluso el cine independiente tiene una deriva cada vez más convencional, ¿no? Como yo estaba el otro día pensando, digo, una película como Fitzcarraldo, por ejemplo, de Herzog, ¿no? Yo no sé si habéis visto, es una película maravillosa de Herzog, una locura de película, disparate absoluto, ¿no? Que sería el equivalente a una película de cine independiente de hoy, pero con un presupuesto medio alto, ¿no? Yo estaba pensando, digo, creo que esa película sería imposible hoy, ¿no? Literalmente, o sea, no existe un productor para esta película y sí existía hace 20 años cuando fue rodada, ¿no? Y a mí eso es lo que me inquieta, ¿no? Como el mundo del cine, efectivamente, ahora que se han abaratado los recursos de producción, que supuestamente tendríamos que estar haciendo un cine más libre y tal, curiosamente, ¿no? Sí, no, estoy de acuerdo. Se ha ido convencionalizando para empezar, porque los presupuestos, a pesar de lo que podamos querer, son cada vez más desorbitados, incluso muy injustificadamente desorbitados por muchas razones, lo cual hace que la capacidad de riesgo cada vez sea menor. Los grandes estudios ya solamente hacen películas gigantes o películas minúsculas, y la clase media prácticamente ha muerto, porque hacer una película de 40 millones que exige otros 60 de marketing para poder llegar a todos los estados, exigen que con seguridad pueda recuperarse con taquillas de 200 millones, algo que es una auténtica improbabilidad, lo hace imposible. Y todo el mundo trata de cubrirse con supuestas garantías que por otro lado no existen, tratando no de acertar, sino de no ser los responsables de fallos. Del fracaso. Eso hace que no haya películas más exitosas en absoluto cada vez, la fórmula no se ha ido creando, pero cuando antes había productores para ese tipo de películas, evidentemente no es todo un erial, sigue habiendo gente haciendo cosas muy interesantes, pero cuando antes había esos productores es porque también había espectadores para esa película que iban a ver Fitzcarraldo. ¿Y tú crees que ya no hay espectadores para ese cine? No, porque los hemos ido matando entre todos, les hemos ido acostumbrando a solo un tipo de comida, y en el momento en que se le da otra comida reaccionan con disgusto. Pero eso sería como lo mismo de decir que hemos acostumbrado a la gente a una literatura convencional y no una novela como, yo qué sé, por ejemplo, poner un caso de un escritor muy literario que ha acabado convirtiéndose en un bestseller, Bolaño, ¿no? Bolaño tiene todas las cualidades para no ser un bestseller, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Y es un bestseller internacional de pronto, ¿no? Claro, es que es exactamente lo que estaba diciendo, eso es lo que sucede. Cuando sigues esas medidas teóricamente garantistas, sin embargo eso no te garantiza un éxito. Sí. Y de repente alguien hace exactamente lo que le sale de las narices
y por alguna razón se abre paso por sí solo. Pero no es esa la forma de pensar de quien tiene la responsabilidad, porque también hay que entender que es muy diferente estar en ese despacho con determinados millones pesando sobre tus hombros. Es complejo y en ciertos sentidos cada vez más complejo. ¿Y no tiene que ver la muerte de las salas un poco en eso? La muerte del cine en sala. ¿No parece esto una charla? Que estáis aquí. ¿Me puedes tirar la pelota? Tírame la pelota. No lo sé, esto nos lleva otra vez a... No sé si esa es la causa o esa es la consecuencia. Pero en fin, una vez más, la tentación es también llorar con todo esto y al final tienes que hacer lo que creas que debes hacer en estas circunstancias, cualesquiera que sean. Porque si no, todos nos... Seguro que cuando se hacía Indiana Jones también se decía que la buena era Casablanca y en Casablanca que las buenas eran las mudas. Entonces también hay que buscar ese equilibrio y seguir... tratando de responsabilizarte sin culpar a nadie de lo que no eres capaz de hacer. Pero fuera de eso hay unos hechos objetivos que sin duda van cambiando década a década. Pregunta usted... Y la pelota, no se preocupe. Pues ya no puedes preguntar. Otra. Mira, que le llega otra por aquí. Ha caído dentro del bolso esa. A ver, en cualquier caso... Por favor, brevedad, porque la verdad que tenemos cientos de preguntas en Twitter y muchas manos que se levantan tímidamente entre el público. Muy bien. Y vosotros intentaremos también. ser breves nosotros, que es lo que nos está diciendo. No, gracias. Luego. Exactamente eso. Hemos matado la universidad, al menos como cuna para comenzar a escribir. Y el genio se tiene, se puede llegar a cultivar, pero se tiene. Pero la técnica... Yo creo que sí se podría llegar a aprender. Están escuelas de literatura o talleres de letras, que no has comentado, en Estados Unidos incluso estudian en la universidad. Para alguien que comienza quizás sería una forma de no serlo tan solitario en la habitación y acabar un mamotreto que luego, si no tiene al amigo al lado que le diga dónde vas con eso. Claro. Yo creo que hay varias cosas. Yo he dado clase... Yo estuve 2 años viviendo en Estados Unidos dando clase en una universidad, daba de todo, era la prostituta departamental, daba de todo, cuando nadie lo quería dar y tal, pero una de las cosas que sí daba también era escritura creativa, ¿no? En un programa en español. Y ahí te das cuenta de hasta qué punto el mundo yanqui ha sofisticado la enseñanza de la escritura creativa. Es una cosa muy seria, muy seria, realmente seria, ¿no? ¿Realmente seria significa que en España no es serio? Sí, significa que en España no es serio. En general, ¿no? Sobre todo porque está basado como en una falacia, ¿no? La falacia de que se puede enseñar a escribir a alguien, ¿no? En realidad los talleres en España funcionan más como clubes sociales, ¿no? Uno va a un club social porque en su barrio no hay gente que le interese el punto de cruz, y entonces va a un taller de punto de cruz donde ahí conoces a más gente que le interesa el punto de cruz y hablas con ellos y es una maravilla porque dices, por fin encuentro a alguien que le interesa el punto de cruz. A eso se parece un taller literario. También se parece a un club de contactos, ¿no? Que es muy interesante también, voy al taller de Menganito, que es un escritor que me interesa, para ver si le encasqueto mi manuscrito, y se lo lee el otro editor, que es el que yo quiero que se lo lea, ¿no? Y publica mi libro. Es otra vía, ¿no? La otra es como, no tengo novia, voy a un taller literario que me han dicho que se liga mucho. Y es totalmente cierto, y va el hombre ahí al taller literario y liga, ¿no? Esas son como las vías de aproximación. ¿Se puede enseñar una especie como de base técnica de la literatura? Sí, se puede. Y además se pueden hacer programas muy serios con eso, ¿no? En España, ¿por qué no se hacen? Porque casi todos los talleres son talleres imitativos, en realidad, ¿no? Como que se cogen como modelos muy claros, generalmente de relato breve y tal, que es lo que se puede enseñar en un taller, porque las horas son limitadas y hay que comentar los textos de todos y tal. Y se hacen como teorías muy delirantes de cómo tiene que ser un diálogo, una descripción o un tal. Y en general aparece una especie de gurú que es el profesor donde dice si es bueno o malo o se acuerda entre todos y tal. Si me oyera mi mujer me estaba tirando rayos láser porque ella es muy fanática de los talleres, es argentina. En Argentina, por ejemplo, los talleres sí tienen una dialéctica como mucho más integrada y
y tal, y yo creo que tiene que ver en realidad con un mundo donde los escritores comentan sus textos con otros y crean conjuntamente, que es el mundo anglosajón. Por poner un ejemplo, Michael Cunningham, que es un premio Pulitzer y es un escritor maravilloso, uno de los mejores en activo, escribe con su agente. O sea, termina el capítulo 3, se lo manda a su agente, lo comenta con ella, lo comenta con su editor, lo comenta con su colega y sigue escribiendo. Es como la novela es un work in progress total. O sea, hay 6 personas trabajando en la novela, en la producción. Eso no ocurre en Europa en general, a lo mejor porque tenemos una cultura distinta, tenemos una manera de aproximarnos a la literatura diferente, y generalmente un escritor termina una novela, se la enseña a un editor le dice 2 o 3 correcciones, las hace o no las hace y la novela se publica. O sea, así funcionamos nosotros. Yo creo que por esa condición cultural de nuestra manera de hacer literatura, generamos un tipo de textos un poco distintos, es decir, un poco más... Quiero decir, son textos muy pesados desde el punto de vista de la tradición literaria, son textos que han acumulado un gran peso, ¿no? O sea, y generalmente cuando un escritor en Europa se pone a escribir una novela, casi parece que está Europa entera ahí, ¿no? Como un elefante, ¿no? Y es una cosa que, a ver, que si eres un gran escritor es maravilloso, y si eres un mal escritor es un coñazo. Y además es un coñazo plúmbeo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en tradiciones anglosajonas y tal? Pues que son gente mucho más ignorante desde el punto... O sea, un escritor medio, normal, es muy ignorante en el sentido de que es mucho menos lector que un lector medio aquí en Europa, ¿no? Tiene un desconocimiento muy, en algunos casos alarmante, de su propia tradición literaria, y sin embargo son escritores como muy leves, muy libres, hacen otro tipo de literatura, ¿no? Una literatura que en muchos casos, pues no, la literatura del siglo XX de la segunda mitad del siglo XX es casi yankee, ¿no? O sea, en cierto sentido Norteamérica nos ha vuelto a enseñar a escribir a Europa desde cierto tipo de frescura que era al mismo tiempo una ingenuidad absoluta, ¿no? Es decir, Scott Fitzgerald, por ejemplo, era un iletrado, ¿no? Y era un escritor maravilloso. O sea, yo he traducido también un libro de Fitzgerald y era como, no puedes creerlo, es una maravilla, ¿no? Y sin embargo era un iletrado absoluto, había leído 3 libros. No hace falta, quiero decir, lo que pasa es que, quiero decir, nos aproximamos la literatura es milenaria, ¿no? Es como la pintura, ¿no? Entonces son artes a las que uno se aproxima. Si uno es muy consciente de la tradición, puede morir totalmente aplastado bajo el peso de su propia tradición, y si no, puede hacer una maravilla, como el Gran Gatsby, que es una maravilla de la levedad absoluta, ¿no? Con un vocabulario de 300 palabras, porque parece que lo ha escrito un camionero en ese sentido. O sea, no tiene ni una sola palabra falsamente literaria, y es un prodigio, ¿no? Y es un iletrado, ¿no? Literariamente hablando, en Europa sería como digno de desprecio, ¿no? Desde el punto de vista de la academia, ¿no? Y sin embargo, bueno, se está inventando la literatura de la segunda mitad del siglo XX, ese tío, ¿no? O sea, como que es muy difícil juzgar lo literario, porque es como si se moviera una especie de mamut fosilizado en algunos casos, y es como una bailarina, ¿no? O sea, depende de cómo el escritor asuma su tradición, qué tipo de lector sea, qué tipo de confianza le dé la idea de que una novela se puede escribir colectivamente, que nosotros nos creemos que no se puede. Por eso damos los talleres que damos, porque no nos creemos que se pueda hacer un taller. Podemos un poco hacer un taller, a ver si sacamos pelas un poco, ¿no? Y engañamos a la gente, porque básicamente se trata de eso, ¿no? Pero bueno, luego ligan y tienen novias, o sea que... ¿Qué más quieren, no? Y ahora sabéis por qué Andrés Barba no tiene Twitter. No, porque no cabe esa. No, luego me arrepentiré de haber dicho todo esto, seguro. Oye, última pregunta, porque llevamos ya 10 minutos de retraso. Nos encanta que sepa tan poco este Friends of Talent. Oye, casi que vamos a tener que repetir segunda edición con vosotros dos, ¿eh? Porque nos hemos dejado nos hemos dejado un montón de preguntas. Bueno, última pregunta, no sé si cerrar los ojos, tirar la pelota y que caiga para que no pienses que hay truco. Pero bueno, por aquí. La respuesta es tú. Sí, perdón. Yo tengo una pregunta para ambos.
en el caso de que se os acabase el talento, tanto para rodar buenas películas y escribir buenos libros, como para ser capaces de vender malas películas y vender malos libros, ¿a qué os dedicaríais? Pues es una buena pregunta para cerrar, ¿eh? Porque puede ser casi, no iba a decir el epílogo o no. No, porque debemos pensar seriamente Lo que decís. en la posibilidad de que suceda, además. Esto no está sonando, ¿no? Ahí tienes. Es fácil también caer en el romanticismo de pensar, cuando nací el médico le dijo a mi madre, ¿ha tenido usted un director de cine? O él podría decir algo parecido y pensar, he nacido para hacer esto, y es obvio que no. Es decir, si hubiera nacido hace 300 años, obviamente no podría trabajar en el mundo del cine y tendría la misma responsabilidad para tratar de ser feliz con lo que hiciera. Al final lo que tienes es una determinada tendencia natural para interpretar el mundo de una manera, digerirlo y devolverlo de otra. Esas son una serie de herramientas que se pueden después articular de una forma muy concreta con una disciplina u otra. No sé lo que haría. Si se me acabara ese pretendido talento, pues seguramente no. Eso significaría que me tenía que dedicar al funcionariado o dispararme en la cabeza sin dolor, porque probablemente tampoco tendría talento para desarrollar esa misma voz, que al fin y al cabo es la misma en otras disciplinas. Me gustaría escribir para contestarte algo y para que me sirva de enlace a pasarle el micrófono a mi compañero. Yo, el mío funciona. No lo necesita, solo eso. No necesitabas dejarlo tan claro y humillarme de esta manera. Algo le habrás hecho a tu micrófono para que no funcione. No, pues yo creo que evidentemente es algo que uno vive con pánico, ¿no? Que de repente llegue un momento en el que uno diga que ya se acabó, ¿no? Yo tuve un momento en mi vida en el que estuve 1 año y medio trabajando en una novela que destruí, y imagínate cómo lloré, ¿no? Porque estuve pues 1 año y medio casi con el libro, y yo pensé que no iba a escribir nunca más, y pasé unos meses como muy atormentado, la verdad, o sea, muy diciendo, bueno, pues se acabó, ¿no? Había escrito 5 libros y dije, pues se acabó, de momento al menos, ¿no? Se acabó, no puedo más, no, todo me sale mal, o me salen unas cosas que ya he hecho y no me interesan más, o tal, y fue una tortura. Y me acuerdo que me encerré en la Biblioteca Nacional a leer unas cosas eran las Olimpiadas de Pekín, y dije, voy a hacer una crónica sobre la ceremonia inaugural que me dejó loco, ¿no? Yo recuerdo, ¿quién era un director de cine, ¿no? Zhang Yimou fue. El que hizo sí, me volvió loco. Yo estaba como loco. La ceremonia inaugural, los chinos nos invaden, no sé qué, me volví loco. Ya imagínate cómo estaba yo. Estaba como enroscadísimo. Entonces me metí en la Biblioteca Nacional a investigar, a ver si se podía hacer una crónica de cómo había sido organizada la ceremonia inaugural, que era un poco como una presentación de China al mundo y tal. Me parecía como un tema muy interesante, ¿no? Y estuve como 3 meses encerrado en la Biblioteca Nacional leyendo cosas sobre China. Y más o menos cada 10 días decía yo, ¿qué coño hago aquí leyendo esto? No sé, aquí como leyendo como historia de, no sé, Mao, tal, no sé qué hago aquí, no entendía, ¿no? Y entonces empecé a traducir. Y fue como un alivio, ¿no? Porque empecé a traducir, el primer libro fue precisamente un libro de Scott Fitzgerald que se llama Flappers and Philosophers, que fue su primer libro, un libro de cuentos. Y dije, ya sé lo que puedo hacer si no puedo escribir más, ¿no? Que es traducir libros maravillosos, que hay miles, y traducir es un oficio, para un escritor, es uno de los oficios tradicionalmente recurrentes, ¿no? De los escritores, ¿no? La traducción. Y es realmente un oficio estupendo, muy mal pagado, pero como todo en lo literario y paraliterario, ¿no? Y descubrí que, bueno, podía hacer eso. Y fue un alivio también, claro. Dije, el porno, pero ya soy muy mayor para el porno. No es como... Bueno, ahora ya no, ahora ya se puede hacer porno. Bueno. No sé, no me veo.
Oye, siempre terminamos, porque ellos normalmente, los speakers, los protagonistas de Friends of Talent, como os decíamos, no se conocen y se conocen aquí en este escenario. Y siempre terminamos preguntándoos con qué te quedarías de Andrés, y Andrés con qué se quedaría de Rodrigo. Con su pelota rosa. Voy a coger una hora. Dásela. No, tiene una elocuencia muy natural y muy divertida, y resulta muy agradable y educativo escucharte. Es muy evocador lo que generas cuando hablas. No hay de qué. Muy bonito. Andrés, ¿tú con qué te quedarías de Rodrigo? Tiene que ser igual o más bonito que lo que le ha dicho. Pero entonces ya es la felación. Esto es una... Claro. Veníamos del porno, perdona. No, yo creo que hay una cosa muy bonita de Rodrigo, que es como que es una manera, expone las cosas con muy poca complacencia, cosa que es, yo creo, difícil de encontrar en un mundo como el del cine, donde hay tanta gente encantada de haberse conocido. Creo que es una persona muy luchadora, y se nota, y como muy convencida de que quiere hacer lo que quiere hacer, y quiere hacerlo en sus términos, y al mismo tiempo como reconoce las carencias de su mundo y las afronta, y yo creo que básicamente eso es lo que hace un artista, ¿no? Qué bonito, ¿eh? Bueno, en cualquier caso, seguro que, como decía David Lynch, los que hacen aquello en lo que creen y lo que aman, es muy difícil que fracasen, así que probablemente vosotros, solo por hacer lo que queréis hacer, ya es todo un éxito, y seguro que aquí hay muchas personas que darían su vida por hacer aquello que aman. No sé si queda como muy rocambolesco, pero me da lo mismo, y tenía ganas de decirlo. Hemos llegado al fin de este ciclo de Friends of Talent de hoy, porque volvemos el martes y 13, manda narices, no podía haber habido otro día, martes y 13 de noviembre, con Impro Madrid, con Joaquín Reyes, en este mismo escenario del Espacio Fundación Telefónica. Nos vamos a ir yendo, como se suele decir, pero no sin antes agradecer a todo el equipazo del espacio, que los llaman aquí los espaciosos. Detrás de esos cristales, aunque no los veáis, están Guillermo y Fernando. Está también Cristina Sánchez Gandía, que se escapa por esa puerta que hace posible que vosotros estéis hoy aquí. La directora del espacio, Almudena Bermejo, también Rebeca Cordón, y el alma intelectual de este evento, que es Javi Crespo, que no sé dónde está, Eva Solán, llevando la prensa, en fin, que ya veis que somos un montón, que estamos aquí haciendo posible que Friends of Talent sea una realidad una vez al mes en este espacio de la Fundación Telefónica. Me ha gustado lo de la pelotita, ¿eh? Sí, me relaja. Gracias. Bueno, gracias.